¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a realizar una autopsia. Vamos a poner sobre la mesa de operaciones un sistema que parece haber colapsado por completo, el mercado de la vivienda en España. Y lo que vamos a analizar no es solo una crisis económica, es en realidad la ruptura de una promesa que se le hizo a toda una generación. Vamos a empezar fuerte. Esta frase es dura, es directa, y para muchos seguro que suena a exageración, a puro catastrofismo. Pero la pregunta es, ¿cuánto de verdad hay en ella? Vamos a usar esta afirmación tan rotunda como el bisturí para empezar nuestro análisis de hoy. Bien, pues el primer paso en cualquier autopsia es determinar la causa de la muerte. Y en este caso el diagnóstico es claro: asfixia financiera. Una asfixia lenta, progresiva, que ha ido destruyendo el poder de compra de la gente durante décadas. Mirad esta línea de tiempo porque lo deja todo clarísimo. En 1987 hacían falta poco menos de 3 años de sueldo íntegro para comprar una casa. Luego llegó la locura de la burbuja y en 2007 nos plantamos en 9 años y medio. Hoy estamos en 7,7. A primera vista uno podría pensar, oye, pues estamos mejor que en el pico de la burbuja. Pero no tan rápido. Esto es un espejismo. Y aquí está la trampa. El quid de la cuestión es que, en la práctica, la situación hoy es mucho peor que en 2007. ¿Por qué? Muy sencillo. Antes, los bancos te daban el 100% de la hipoteca, a veces hasta más. Ahora es impensable. Necesitas tener ahorrado, de tu bolsillo, cerca del 30% del valor del piso para la entrada y los gastos. Y esa es una barrera de entrada que para la mayoría es sencillamente insuperable. Esta tabla es la radiografía de esa asfixia. Es que es brutal. Los precios de la vivienda y del alquiler suben a 2 dígitos, más de un 12% en un solo año. Y ahora comparemos eso con los salarios. El salario real, lo que de verdad podemos comprar con nuestro dinero, apenas ha subido en 30 años. Son 2 líneas que se han separado tanto que ya es imposible que se vuelvan a juntar. Vale, pasemos al cuerpo del delito. Si los precios están por las nubes, la lógica nos dice que es por una cuestión de oferta y demanda. Así que la pregunta es obvia: ¿qué ha pasado con la oferta? ¿Dónde narices se han metido todas las casas? Ojo a este dato porque esta es la primera prueba clave en nuestra investigación. Menos 96.000. No es un error. En un solo año han desaparecido del mercado casi 100.000 viviendas que estaban en alquiler tradicional. Esto no es un ajuste del mercado, es una auténtica sangría. Y como podemos ver en este gráfico, el desplome no ha sido igual en todas partes. Es más, si nos fijamos en sitios como Barcelona, la caída es de casi el 40%. Empieza a dibujarse un patrón bastante claro. En las zonas con más intervención y regulación, la oferta se ha hundido de forma mucho más dramática. A ver, que los pisos no se han evaporado por arte de magia. Sus dueños simplemente han buscado rutas de escape. ¿Qué han hecho? Pues o bien han vendido el piso, o lo han pasado a alquiler de temporada para esquivar la regulación, o directamente, y esto es lo más grave, han preferido dejar la casa vacía por el pánico a la inseguridad jurídica, a los impagos y a la inquiocupación. Yo creo que la mejor forma de entender esto es con una analogía. El mercado inmobiliario español se ha convertido literalmente en el juego de las sillas musicales. Pero es un juego macabro, porque cada año quitan más y más sillas, que son los pisos disponibles, mientras la música, que es la demanda y los precios, suena cada vez más y más rápido. Bueno, vamos ahora a meternos en uno de los temas más polémicos, a desmontar uno de los grandes mitos que dominan el debate público. La narrativa oficial siempre apunta a un culpable muy claro, pero ¿es eso lo que dicen los datos de verdad? Esta es la pregunta del millón, la que se repite una y otra vez en tertulias y discursos políticos. ¿Son de verdad los fondos buitre los que controlan el mercado y se dedican a subir los precios a su antojo? Pues la respuesta que nos dan los datos, la verdad, es bastante sorprendente. Como vemos aquí, el casero típico en España no tiene nada que ver con un fondo de inversión. Más del 70% de los caseros son pequeños propietarios, gente que tiene 1 o 2 pisos. Los que la ley llama grandes tenedores, los de 10 o más pisos, son apenas un 2% del total. El mercado está en manos de ahorradores, no de grandes corporaciones. Esto que vemos aquí ilustra el resultado final. Fijaos, hasta el fondo de inversión más grande, Blackstone, controla solo un 1% del mercado del alquiler en España. Lo que ha pasado aquí es un efecto boomerang de manual. Se ha creado una ley para intentar regular a ese 2%, pero por el camino se ha generado un pánico y una incertidumbre enormes en el 98% restante. Y todo este cóctel de precios por las nubes y oferta que se desploma nos lleva inevitablemente a la experiencia personal de millones de jóvenes, a una trampa financiera de la que, como vamos a ver, es casi imposible escapar. Es la rueda del hámster explicada en 5 pasos tan sencillos como terroríficos. Primero, tienes un sueldo que no sube. Segundo, pagas un alquiler que se come más de la mitad de lo que ganas. Tercero, con lo que te queda es imposible ahorrar un euro.
Cuarto, sin ahorros, olvídate de la entrada de una hipoteca. Y quinto, vuelves a la casilla de salida atrapado para siempre en el ciclo del alquiler. Y esto no es teoría, son matemáticas puras y duras. Vamos a ver el presupuesto de una persona que gane el salario mínimo en una ciudad como Madrid o Barcelona. Después de pagar una habitación en un piso compartido y los gastos más básicos, la capacidad de ahorro es de 62 euros al mes. 62. Y eso contando con que no tengas ni un solo imprevisto. La consecuencia de todo esto es, sencillamente, demoledora. Pensemos en un escenario optimista, en el que alguien consiguiera ahorrar 200 euros cada mes. Pues bien, tardaría 25 años en juntar el dinero para la entrada de un piso modesto. Si empiezas a ahorrar a los 23, con suerte, a los 48 podrías dar la entrada. Es la matemática de lo imposible. Y así llegamos al final de nuestra autopsia. Y el veredicto va mucho más allá de un simple fallo de mercado. Lo que hemos encontrado sobre la mesa son las pruebas irrefutables de que un contrato social fundamental se ha hecho añicos. El resultado final es un país partido en dos. Por un lado, tenemos una generación que pudo comprar una casa cuando era un objetivo realista, y para ellos, la vivienda es seguridad, es patrimonio. Y por otro, tenemos a una nueva generación para la que la vivienda se ha convertido en un muro infranqueable, en una fuente constante de precariedad y de angustia. Entonces, ¿qué hemos sacado en claro de esta autopsia? Pues varias cosas. La primera, que las políticas de control de precios, lejos de solucionar el problema, parecen haberlo agravado al hundir la oferta. La segunda, que la inseguridad jurídica ha envenenado la confianza. La tercera, que el problema de fondo es una tormenta perfecta. No hay casas y los sueldos no dan para más. Y la cuarta, y quizá la más triste, es que para muchos la única vía de acceso real a una vivienda ya no es el trabajo, sino la herencia. Y terminamos con esta pregunta que va directa al corazón del asunto. ¿Estamos hablando solo de un mercado que no funciona o de algo mucho más profundo? ¿De un contrato social que se ha roto? La crisis de la vivienda ya no es solo una cuestión de euros y metros cuadrados. Está condicionando decisiones vitales: tener hijos, cambiar de trabajo o resignarse a vivir con los padres hasta los 40. Quizás el problema real es que se ha roto la promesa de que con esfuerzo y trabajo cualquiera puede construirse un proyecto de vida digno. Ahí lo dejo. Gracias por habernos acompañado.